Marcos. Libro de Marcos. Ya me está gustando el libro de Marcos, hermanos. Sí. Marcos capítulo 10, hermanos, por favor. Marcos capítulo 10. ¿O no se han fijado que les he predicado puros del libro de Marcos últimamente? No, ni cuenta me había fijado, dicen los del rancho. No, hermanos, sí, vamos a seguir con el libro de Marcos todavía. Marcos capítulo 10, versículo 20, hermanos, al versículo 30. ¿Ya lo tienen? Muy bien, usted me sigue ahí con su vista, hermanos. Dice: él entonces respondiendo le dijo: maestro. Bueno, vamos a leer desde el 17 para que le entiendan. Al salir él para seguir en su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hasta allí, hermanos, estos versículos que vimos desde el versículo 26, hermanos, al 30, nacen, hermanos, del rechazo del joven, hermanos. ¿Qué rechazó el joven, hermanos? La vida eterna. Jesús le ofrecía la vida eterna y la rechazó. Ya sabemos por qué. Pero lo que usted leyó adelante, hermanos, del versículo 26 en adelante, hermanos, son versículos confirmando el rechazo de este joven. Ahora, hermanos, el joven rico es conocido por no querer vender lo que tenía. Y no solo venderlo, sino dárselo a los pobres. Y por consecuencia hizo el rechazo a la vida eterna. La Biblia dice, hermanos, en el versículo 21, si usted le puso atención, Marcos 10, 21, 10, 21, mire lo que dice la primera frase: entonces Jesús mirándole, le amó. Hermanos, Jesús lo amó, le ofreció la vida eterna, la rechazó porque no quiso vender lo que tenía y mucho menos dárselo a los pobres. Hermanos, el joven tenía muchas posesiones, hermanos, tanto que no soportó lo que Jesús le dijo. Mire lo que dice el 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, no soportó lo que Jesús le dijo: vende lo que tienes
y dáselo a los pobres. Hermanos, en nuestra actualidad, hermanos, sabemos que nosotros como cristianos no estamos en rechazo de la vida eterna porque el Señor ya nos la dio, el Señor ya nos la prometió. No estamos, hermanos, en la iglesia tratando, como algunas religiones, hermanos, tratando de ganarnos la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya la ganó, ya la compró, ya pagó. Amén. Lo que nosotros solamente hicimos fue poner nuestra fe en Él. Él nos prometió vida eterna y gloria a Dios por eso. Amén. Hermanos, nosotros no tenemos este problema que tenía el joven rico. El joven rico le hace una pregunta a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice que guardara los mandamientos. Él le dice: los he guardado todos. Y Jesús lo amó. Porque, hermanos, este hombre estaba siendo sincero con Jesús. Este hombre estaba siendo honesto con Él. Y Jesús lo amó. Nosotros, hermanos, en nuestra actualidad no tenemos ese problema. El Señor nos salvó por gracia, hermanos, por su gracia. No tuvimos que dar nada. El Señor no nos ha pagado conforme a lo que hemos hecho. Más bien nos ha pagado conforme a lo que no hemos hecho. Esa es la gracia de Dios. Hermanos, y Dios, hermanos, en su gracia, ahora que somos cristianos, y no me voy a dejar mentir, hermanos, ahora que estamos en la gracia de Dios, porque estamos en su gracia, hermanos, aunque lo dudemos por las cosas o lo que pase alrededor, estamos en la gracia de Dios, hermanos, y en su gracia Dios nos ha dado bienes, hermanos. Amén. Muchos bienes, hermanos. Hermanos, y déjenme decirle, hermanos, que no necesitaríamos bienes como cristianos, porque ya tenemos el mayor bien, que es la vida eterna. Hermanos, ningún cristiano debería anhelar, hermanos, tanto los bienes más que la vida eterna. Es verdad, hermanos, que tenemos la vida eterna, pero junto con la vida eterna, hermanos, el Señor nos ha rodeado de muchos bienes. Algunos podríamos decir, hermanos, que ya tenemos lo suficiente. No sé usted, yo ya tengo lo suficiente. Algunos quieren más, otros mucho más, y pues esa es su mentalidad. Pero, hermanos, muchos cristianos podríamos decir, como aquel canto que decía aquel hermano: mi copa ya está rebosando, ya se está tirando todo, hermanos, y qué bueno es eso, ¿verdad? Nos damos cuenta que estamos en la gracia de Dios, hermanos, pero los cristianos, hermanos, en verdad deberíamos vivir con ese pensamiento: tengo la vida eterna, no necesito más. Pero todos buscamos algo más, terrenalmente hablando, hermanos. Pero déjenme decirle, hermanos, que nada terrenal ni nada material puede superar, hermanos, la vida eterna, ni por poquito, hermanos. Amén. Pero la realidad, hermanos, es que no hemos usado los bienes que el Señor nos ha dado en lo que debemos, hermanos. Y es de lo que le quiero hablar, hermanos: el peligro de las posesiones. ¿Qué tan peligrosas pueden ser las posesiones, hermanos, que a una persona le negó la entrada a la vida eterna? Las posesiones. Porque él, según lo que dice él, el joven, él estaba guardando los mandamientos, ¿o no? Pero cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ya no, hermanos. ¿Qué tan peligrosas son las posesiones que le negaron la entrada a este hombre? Le voy a decir 5 cosas, hermanos, solo desde la introducción, 5 cosas para que Dios nos ha dado las posesiones. ¿Sí? Amén. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Todo está bien, hermanos. Bueno, ahorita lo voy a decir eso. Proverbios capítulo 3. ¿Sí están despiertos, hermanos? Amén. Qué bueno. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. ¿Listos, hermanos? Miren lo que dice ahí: honra a Jehová ¿con qué, hermanos? Con tus bienes. Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
en primer lugar, hermanos, ¿para qué Dios nos ha dado bienes, hermanos? Para honrar a Dios, y nunca debemos olvidar eso, hermanos. Cada cosa que Dios ha puesto en tu mano, sea dinero, sea algo material, sea, hermanos, cualquier posesión, tú debes entender que Dios te la dio para que lo honraras a Él. Es verdad que te agrada lo que Dios te da, porque a todos nos agrada, hermanos. Las cosas materiales nos gustan, si están nuevas están mejor, si brillan está más mejor, si huelen a nuevo. Pero hermanos, las posesiones materiales son para honrar a Dios. Amén. No se le olvide nunca eso, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces usted se está metiendo en un peligro que vamos a estar viendo más adelante. La segunda cosa, hermanos, ¿para qué Dios nos ha dado las posesiones o los bienes? Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 12. Usted me dice, Segunda de Corintios 12:15 dice, hermanos, ¿ya lo tiene? Dice el apóstol Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Hasta ahí, hermanos. Porque el otro habla de su pero ahí dice, hermanos: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y ahí es nuestro problema, hermanos. Lo mío es mío y no lo comparto. Si se trata de honrar a Dios, batallamos y decimos: es que me voy a quedar con poco, con menos, con nada, hermanos, pero la verdad es que no necesitamos nada, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, decía: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo era un misionero. Entonces, hermanos, los bienes que Dios me ha dado, hermanos, ¿para qué son? Para que el evangelio se extienda hasta lo último de la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque el deseo de Pablo, lo vimos el domingo, no sé cuál día, hermanos, el domingo en la mañana, el deseo de Pablo era llegar hasta lo último, ¿se acuerda? Pero para poder llegar hasta lo último, hermanos, usted recuerda también, el apóstol Pablo no iba gratis. El apóstol Pablo no se subía gratis a los barcos, no comía gratis, no se hospedaba gratis. El apóstol Pablo gastaba dinero que le enviaban las iglesias, ¿se acuerda? Ahí lo menciona él, hermanos, en el libro de Filipenses. Hermanos, entonces, número 1, las posesiones son para honrar a Dios. Número 2, las posesiones materiales son para que el evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Si, hermano, está agarrando la baisa, dicen por ahí. Amén. Número 3. Primera de Corintios, capítulo 9. No les va a gustar a muchos, pero ni modo. No nos va a gustar, dijo uno. ¿Listos, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Usted me dice. Amén. Primera de Corintios 9:9 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Fíjese bien. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era? El 10. El 10. Dice: porque con esperanza debe arar el que ara. ¿Cuál esperanza, hermanos? ¿Con cuál esperanza? Ahí dice: con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros, ¿qué? Lo material. Lo material. ¿De qué está hablando Pablo ahí, hermanos? ¿De quién está hablando? De él. Les está diciendo a los hermanos de Corinto: hermanos, yo soy ese buey. No le tienen que poner bozal al buey. ¿Quién era él? Y luego les dice, hermanos, ¿por qué? Porque el que está sembrando, ¿con qué esperanza está sembrando? De recoger fruto, de recibir fruto. Pero ese fruto, dice Pablo, ¿de dónde va a venir? De las personas. De las personas. De la iglesia. Amén.
Y Pablo hace una pregunta: ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Entonces Pablo era bien materialista, hermanos. No. Los bienes que Dios nos ha dado, hermanos, y no quiero ser pretencioso con esto, y va a sonar a eso, pero las posesiones materiales, hermanos, son para honrar a los siervos de Dios. Amén. Aunque no lo quieran. Amén. Pablo dice: mi esperanza con la que he estado trabajando con ustedes es que algún día ustedes, yo he sembrado lo espiritual, y Pablo dice: estoy esperando, no dice lo espiritual, o sí dice, no, estoy esperando lo material, que suene, ¿verdad? Que haga ruido. Ya la agarraste después de media hora. Número 4, hermanos. Las posesiones materiales, Gálatas capítulo 2. Les dije que no les iba a gustar ese. Nomás oí un amén ahora. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9 y 10. ¿Listos? Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron, ¿qué fue lo que les pidieron? Que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Para qué Dios nos ha dado bienes materiales, hermanos? Para acordarnos de los pobres. Y usted puede decir: hermano, yo todos los días me acuerdo de ellos. No, que les demos, hermanos, a los pobres. ¿Hay pobres, hermanos? Sí, hermano, yo soy un pobre. Hermanos, hay muchos pobres a nuestro alrededor. Dios nos ha dado, hermanos, para darles a los pobres. Proverbios 19. Proverbios 19. Hermanos, Proverbios 19, versículo 17. Dice, hermanos, ahí, ya lo tienen: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Quién se lo va a pagar? Dios. Dios se lo va a pagar. Qué tremendo, hermano. Usted hacerle un préstamo a Dios como que te soy ridículo, ¿verdad? Pero cuando usted le da al pobre, ¿qué hace, hermanos? A Jehová le prestas cuando le das al pobre. Y luego el Señor, ¿qué va a hacer? Te lo va a pagar. Lo malo es que nosotros estamos esperando que nos pague igual. Yo le di 20 pesos al viejito que estaba pidiendo, y estás esperando que Dios te dé 40 o más. Y no va a ser así. Dios te puede dar salud, Dios te puede dar otra cosa, pero te va a pagar. De que te va a pagar, te va a pagar. Número 5. Las posesiones materiales, hermanos, son para hacer tesoros en el cielo. Mateo 6, versículo 19. ¿Listos, hermanos? Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, las posesiones materiales son para que usted y yo hagamos tesoros en el cielo. ¿Cuántos tesoros tenemos ya? ¿Quién sabe? ¿Ya tiene tesoros? Va a decir: bueno, yo ni siquiera sabía. Bueno, pues empecemos a hacer tesoros. Ahora, hermanos, con estas 5 cosas que le acabo de decir,
Son las 5 cosas que en realidad, hay más cosas, hermanos, pero sí son las más generales. Son las 5 cosas que cada cristiano deberíamos estar practicando con las posesiones que Dios nos ha dado. Ahora usted, hermano, mire ahí en su vida, hermanos, en lo que tiene de cristiano, o no sé, el tiempo, en este último tiempo. Mire, hermano, si usted está participando de estas 5 cosas con sus bienes. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces cuando nosotros, hermanos, no estamos haciendo con nuestras posesiones lo que Dios quiere que hagamos, o que no está, ¿cómo le explico? O, hermanos, que la razón por la cual Dios nos la dio no está funcionando en nosotros, hermanos, entonces es cuando hay peligro, hermanos. Sí, usted puede tener un montón de posesiones materiales y no estar practicando ninguna de estas 5 cosas con sus posesiones, entonces usted ya está en peligro, hermano. Y le voy a mencionar, hermanos, los 3 peligros de las posesiones. ¿Está listo? Amén. Muy bien. Marcos, nada que ver, Romanos. Marcos capítulo 10. Versículo 20 y 21, hermanos. No vamos a salir de esos pasajitos, hermanos, por ahí, más que para buscar otras citas ahí sencillas. ¿Listos? Dice, él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le dijo, ¿qué le dijo? Una cosa te falta. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de las posesiones? Pensar que nada te falta. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de los cristianos tenemos ese pensamiento. Pensar que nada te falta. El joven rico, hermanos, se acercó, como le decía yo al principio, el joven rico se acercó sinceramente a él. Estaba buscando la vida eterna, estaba buscando la respuesta del Señor, y el Señor, hermano, no pudo ser más concreto ni más sincero con él. Le dijo: te voy a decir qué es lo que debes tener para tener la vida eterna. Guarda los mandamientos. El joven, con toda razón, hermanos, con toda razón, porque sí lo hacía. Jesús no lo desmintió. Jesús no le dijo: no es cierto, tú no estás guardando los mandamientos. Jesús ni se metió, hermanos, porque probablemente sí lo estaba haciendo, pero Jesús se metió con otro asunto, que era sus posesiones, hermanos. Y el joven rico, hermanos, cuando se acerca, su sinceridad era genuina, hermanos. Al acercarse a Jesús, sus intenciones eran las más sinceras, hermanos, de todos los que estaban alrededor, incluyendo a los fariseos, hermanos, pero se estaba engañando a él mismo. Él llegó, hermanos, con la intención de que Jesús le dijera: no te falta nada. Él llegó con la intención de que Jesús le dijera: oye, es verdad, tú has guardado todos los mandamientos, pues tú ya tienes la vida eterna, ya no te falta nada. Pero Jesús, hermano, usted sabe que se caracterizaba por siempre decir la verdad. Y lo que le dijo fue: te falta una cosa. Pero en esa cosa él nunca estuvo pensando, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Así somos todos los cristianos. Siempre estamos pensando, hermanos, en lo que no estamos haciendo ya, en lo que hemos dejado de hacer, pero no nos gusta pensar en lo que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es una lucha dentro de nosotros. Es una lucha que decimos: es que yo soy un buen cristiano, es que yo voy a la iglesia, es que yo hago esto, es que yo hago aquello. Pero si le preguntas a Jesús: Señor, ¿en verdad soy un buen cristiano? ¿Qué crees que te va a decir? Una cosa te falta. Y algunos nos dirían: como 500 cosas te faltan. Yo digo, hermanos, este joven se estaba engañando a sí mismo. Las posesiones, hermanos, engañan tremendamente a los cristianos. Hermanos, todo lo he guardado. Miren lo que dice él en el 20, hermanos. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto. ¿Qué es todo esto? Los mandamientos. Todo esto lo he guardado. Y le dice: ¿desde cuándo? Desde mi juventud. Sí, tienes razón, pero una cosa te falta.
Hermanos, este hombre casi se acercó a Jesús con la intención de decirle: Señor, merezco la vida eterna. Pero el engaño más grande, hermanos, para nosotros como cristianos, es que pensamos que teniendo todas las cosas, hermanos, materiales, todo está bien. Y en realidad, hermanos, no está todo bien. Siempre hay algo que no está bien. Hermanos, porque si no estamos practicando las cosas que le dije, algo está mal en nosotros. Hermano, va a decir: ¿por qué está predicando de eso? Usted sabe por qué, hermanos. Porque se acerca el tiempo que todos quieren tener más posesiones. ¿Por qué? Porque hay dinero, hay billete. Algunos, le decía a mi esposa que fui a orar hace rato en la mañana pues allí, y había unas personas humilditas, hermanos, allí en la Obrera, unas personas humilditas, hermanos, y sin mirar precios. ¿Sí le ha pasado eso? A mí casi no, ni a mi esposa conmigo. Me acuerdo la primera, no, mejor no quiero quemar gente, pero fui, hermanos, y luego agarrando quesos de ese, ¿cuál es el más caro? No, dijo, de marca, de ese de cuadrito amarillo, el ala, ya que ese está bien caro y ni está bueno, pero bueno, pero porque es la marca. Y esas personas nos estaban agarrando así, salchichas de las más buenas, jamón del más bueno, y bien emocionada la gente. ¿Por qué? Hay billete. Y a veces, hermanos, así estamos los cristianos. Pero no estoy diciendo que no disfruten, hermanos. Lo que estoy diciendo es que posiblemente una cosa te falta. Amén. Aunque tengas todo lo material, posiblemente una cosa te falta. Y yo estoy seguro que algo nos falta, hermanos. Amén. Cuando los muchachos me acompañaban al mandado, hermanos, por primeras veces, ellos echaban sin mirar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Echaban rollo, charmín, ya no existe, va, pero echaban de leche de la más buena y espérense, si yo no soy sus papás. Y luego, entonces, ¿cuál, hermano? De esa roja que está ahí, que vale 9 pesos, la leche Bey. ¿Quién conoce la leche Bey? Nadie, casi. Puro lana. Bueno, hermanos, el asunto es, hermanos, no estoy diciendo, no quiero que me malentiendan. Si Dios nos ha dado, hermanos, escuchen lo que les estoy diciendo. Si Dios le ha dado, hermanos, disfrútelo. Amén. Si Dios le ha dado dinero, gástelo. Amén. Sin olvidarse de las 5 cosas que le acabo de mencionar. Amén. Si usted ya cumplió con honrar a Dios con sus bienes, si usted ya cumplió con darle a los pobres, si usted ya cumplió con la obra misionera, si usted ya cumplió con esto, con las 5 cosas que le mencioné, gástelo, hermano, en lo que quiera. Úselo en lo que quiera, hermanos, porque Dios se lo va a multiplicar, hermanos. Dios se lo va a rendir. Pero, hermanos, el asunto es que pensamos que porque tenemos las cosas materiales como este hombre, todo está bien. Pero no, hermanos, no todo está bien. Déjeme decirle por qué. Y es triste esto que le voy a decir, hermanos. Pero muchos cristianos que hoy están disfrutando las cosas materiales ha sido a costa de su familia, hermanos. Y si no, pregúntele a sus hijos. Papá nunca está. Papá casi ni lo vemos. ¿Me está entendiendo? Amén. Puedes tener todo lo que quieras, pero ¿a costa de qué? Y es triste, hermanos, a costa de la familia. Hermanos, es triste, hermanos, cuando la familia tiene que reclamarte algo. Cuando tú pensaste que les diste todo para que no les faltara nada, pero les faltó lo más importante, el amor, a costa de la familia. Yo recuerdo, hermanos, y me da tristeza, pero así Dios nos pasó por eso. Mi papá se enfermó, hermanos, a los 30 años de epilepsia. Lo despidieron de su trabajo. Lo pensionaron.
Mi mamá se fue a trabajar, hermanos, muchos años en una fábrica. Desde las 5 de la mañana, a veces nos damos cuenta que ahora regresaba. Nosotros estábamos dormidos. Nomás sabíamos que mamá ya había llegado ya. A veces ya sus taconzotes que llegaban. Y sabíamos que había llegado. Y si usted me pregunta, hermano, ¿y le hizo falta a su mamá? Bastante, hermanos. Normalmente las que educan a los hijos, ¿quiénes son? Las mamás. Dios mismo así lo diseñó, hermanos. Pero, hermanos, no queramos tener cosas materiales, hermanos, a costa de la familia, hermanos. Es mejor estar con la familia 100%, hermanos. Hermanos, hay otros cristianos, hermanos, que han sacrificado su salud. Y es triste también, hermanos. Hay otros cristianos, hermanos, que han sacrificado su vida espiritual con tal de tener más cosas materiales. Han sacrificado todo lo que verdaderamente importa. ¿A costa de qué, hermanos? ¿De algo material? Lo material no sirve, hermanos. Se acaba. Se echa a perder. La familia sí sirve, hermanos. La familia es lo mejor que Dios nos ha dado. Digo, a los que estamos casados. Y yo creo que también los hijos saben que la familia es lo mejor. Hermanos, pero este joven, hermanos, pensaba que todo estaba bien en su vida. Hermanos, pero no estaba todo bien. Jesús le dice, una cosa te falta. Hermanos, si tenemos que analizar nuestra vida, sí tenemos las cosas materiales y tal vez hasta tenemos lo que alguna vez soñamos tener y lo tenemos, hermanos, pero no es más importante, hermanos, que nada de las cosas espirituales, hermanos, ni de la familia, ni de la salud, hermanos, y mucho menos, hermanos, del bienestar, hermanos, de otras personas. Déjenme decirle por qué, hermanos. Yo conozco cristianos, hermanos, que son tremendos, hermanos, tremendos. Me acuerdo cuando mi hermano Aarón, voy a quemar gente, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi hermano Aarón se estaba casando, hermanos. Y le dice a una persona, oiga, me voy a casar, ¿me puede prestar un tanque de gas? Esa persona ya no usaba los tanques de gas como los que usamos nosotros. Usaba ese tanque de gas grandotote, ¿cómo se llama? Estacionario. Y siempre lo llenaba y siempre andaba presumiendo que lo llenaba y que lo llenaba y que hacía tranza con los del gas y todo. Bueno, está bien. Y luego cuando mi hermano Aarón va y dice, me voy a casar y no tengo un tanque de gas, ¿me lo puedes prestar? Le dijo, no, esos tanques ahí los tengo porque un día se pueden necesitar. Además, yo seguro que ya están podridos, hermanos. ¿Qué le falta a esa persona, hermanos? Lo mismo que le faltaba a este hombre. Amor a las personas, hermanos. Hermanos, Jesús le quiso enseñar al joven lo que verdaderamente importaba. Las cosas materiales no son los más importantes. Hermano, déjame decirte algo. Joven, déjame decirte algo. Si no hay lo que quieres en estas fiestas, no te frustres. No es lo importante. Lo importante es que vas a estar con tu familia. Eso es lo importante. No le hace. Yo le dije a Samuelito, yo te voy a comprar algo. Y le compré un mono, hermanos, de un mono feo ahí, ¿verdad? De 70 pesos. Y le dije, esa va a ser tu Navidad, Samuelito, ni modo. Y Samuelito estaba contento, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, como les enseñes tú, es como van a crecer. Amen. Pero te ven a ti que estás materializado, y te ven a ti que nomás quieres esto, y quieres aquello, y quieres aquello. Estás haciendo unos pequeños monstruos, hermano, que te van a pedir algo que un día no vas a poder comprarles. Se van a enojar y se van a querer ir de la casa porque no se los quisiste dar, no se los pusiste dar. Pero, muchachos y hermanos, las cosas importantes son la familia. Amen. Es la vida espiritual. Es la iglesia. Jesús le quiso enseñar eso al joven cuando le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Le faltaba lo más grande, hermanos, tesoros en el cielo. El joven rechazó la invitación, hermanos. Si usted lo sigue ahí en la lectura, porque Jesús no solo le dijo eso. Mire lo que dice, hermanos, ahí en el versículo, ¿cuál era?
21, ¿verdad? Mire lo que dice. Entonces Jesús, pero volví. Espérame. Ahí mismo del 21, la última parte, dice, hermanos, y ven. ¿Y qué? Y sígueme. Era una invitación directa, hermanos. Le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, pero le dice también, ven y sígueme. Hermanos, y yo y usted, casi estoy seguro que podemos afirmar categóricamente que desde que hemos seguido a Jesús, nada nos ha faltado, hermanos. Amén. Antes el Señor nos ha dado más de lo que merecemos porque hemos vivido bajo su gracia desde que nos acercamos a Él. Lo malo es, hermanos, cuando nos hemos enfocado en las cosas materiales que Él nos ha dado y no en su gracia, hermanos, con la que Él nos ha sostenido. Hermanos, Jesús le hizo una invitación. Ven y sígueme. Si Jesús le decía, ven y sígueme, aunque Él haya vendido todo y haya entregado todo, no le iba a faltar nada, hermanos. A sus discípulos nunca les faltó nada. El mismo Jesús les dijo, cuando vengan conmigo no traigan ¿qué? Nada. Nomás tráiganse un cambio de ropa. Y no traigan lonche, no traigan nada. Dice, hermanos, y nunca les faltó nada. Amén. Hermanos, esa fe deberíamos tener, pero una cosa nos falta. Hermanos, vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres. Es decir, hermano, está hablando literalmente. Pues si Dios te lo pide, porque tal vez una cosa te falte. No para tener la vida eterna, hermanos, porque ya la tenemos. Amén. Sino para hacer tesoros en el cielo. El mundo, hermanos, allá afuera gasta y siguen gastando y les falta y les sigue faltando y les va a seguir faltando. Usted va a ver en enero todas las casas de empeño abarrotadas, hermanos, porque les falta y les va a seguir faltando. Lo triste es ver a los cristianos allí. ¿Por qué ves a los cristianos ahí? Porque se emocionaron comprando y queriendo y agarrando y pensando que porque pasan una tarjeta pueden tener todo lo que quieran. Hermano, eso no es la felicidad, entiéndalo. Amén. Es la familia, Amén. es Cristo, es la iglesia. Amén. Pero hermanos, estamos como este joven. Señor, yo voy a la iglesia. Yo doy mis diezmos. Yo doy mis misiones. Merezco. Una cosa nos falta, hermanos. Tesoros en el cielo. Número 2, hermanos. Número 1 era, hermanos, el peligro de las posesiones es pensar que no te falta nada. Casi todos los puntos se parecen, hermanos. Número 2, pensar que lo tienes todo y no te hará falta nada. Sí, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. Mire, Marcos capítulo 10, hermano, 10, versículo 21. Mire lo que dice. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y mire lo que le dijo, hermanos, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Lo iba a dejar huérfano, hermanos? No. ¿Lo iba a dejar con incertidumbre en su vida? No. ¿Lo iba a dejar desprotegido? Tampoco. Hermanos, si aquí nos puede faltar todo, allá no nos va a faltar nada. Amén. Pero si nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo, hermanos, el peligro, hermanos, de las posesiones es pensar que al tenerlo todo ya no te hará falta nada. Pero déjame decirte algo, hay cristianos que aquí lo tienen todo y allá en el cielo les va a faltar, hermanos, todo. Amén. No van a tener ni siquiera nada que ofrecerle al Señor Jesucristo, hermanos. Y qué vergüenza, hermanos. Él dándonos de su gracia, Él dándose a sí mismo por nosotros, y dándonos, y dándonos, y dándonos, y dándonos, y dándonos. Y cada vez más el Señor no se va a cansar de darnos, hermanos. Pero y llegar nosotros a aquel día y decirle, Señor, no tengo nada que darte. Aquí lo puedes tener todo. Amén. Pero allá te va a faltar todo. El peligro de las posesiones, hermanos, es pensar que lo tienes todo y no te hará falta nada. Aquí lo puedes tener todo, pero allá te va a hacer falta. ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? Que muchos cristianos no creen que un día van a estar delante de Cristo. Y
con qué carro nos vamos a parar allí, hermanos? Pues con la misma, hermano. Yo ya no es la misma, yo ya me quité el bigote. Ya cambia. Ya es como el de Moisés, un rostro resplandeciente. Barbero. Hermanos, pensar que lo tienes todo y no te va a faltar nada. Le dice Jesús, hermanos, déjalo, véndelo, dáselo a los pobres. Pero no le dijo, y a ver cómo le haces, dijo, y vas a tener tesoro en el cielo. Lo despreció también. Hermanos, posiblemente a los ojos humanos, materialmente hablando, lo tienes todo y hasta de más, y hasta les provees a otros probablemente, y el Señor está marcando tu prosperidad, y gracias a Dios vas de menos a más. Hermanos, si vas ahí, Dios te va prosperando. Ya no tienes lo mismo que tenías cuando te acercaste a Cristo. Ahora el Señor te ha dado más y más y más y más. Pero recuerda para qué te lo dio, hermano. Amén. Para hacer tesoros en el cielo. Hermanos, vamos ahí al pasaje, hermanos, por favor. De Mateo, hermanos, capítulo 6. Ahorita creo que lo leímos ahí, Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Por qué el Señor, hermanos? ¿Por qué el Señor con tanta insistencia y por qué los predicadores con tanta insistencia nos dicen que hagamos tesoros en el cielo? ¿Por qué siempre están terqueando con eso? ¿Por qué siempre están allí, dale y dale? Y más cuando ven que se acerca, que va a haber dinero. O ¿por qué siempre están dándole ahí? Hermano, déjame decirte por qué siempre hay que insistir ahí. Hermanos, porque vamos a durar más en la eternidad que aquí. Amén. Allá va a ser para siempre, hermanos, por toda la eternidad. Por eso la insistencia de invertir allá y allá y más y más y más. Aunque aquí te vayas haciendo más pobre y pobre y pobre porque diste y porque, Señor, ya te di todo, Señor, ya nomás me falta darte la camisa. Qué bueno que así fuera. Amén. ¿Por qué? La inmensidad del tesoro que tienes allá en el cielo. Pero piensas que no te va a hacer falta. ¿Sabía usted, hermano, que los tesoros en el cielo nos van a hacer falta allá? Amén. ¿Qué le vamos a entregar al Señor? Mateo 6, ¿verdad? Mire por qué la insistencia, hermanos. 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, si usted ha estudiado la Biblia hermenéuticamente, usted sabe que la palabra no que aparece ahí, ¿qué significa? Pues no. Que no. Es como no matarás, es como no codiciarás, es como no cometerás adulterio. Ese también es un no. Y lo que está diciendo Jesús ahí, no hagas tesoros ¿en dónde? En la tierra. Pero parece que los cristianos entendimos al revés. Estamos haciendo tesoros en la tierra y más y más y más y queremos más. Estamos al revés, hermanos. Amén. Pero ahí hay un no. Y dice, ¿por qué, hermanos? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan. O sea, lo que está diciendo Jesús, no lo hagas aquí. ¿Por qué? Se va a echar a perder. Pero mira lo que dice el otro versículo, hermanos. Sino haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué tesoros en el cielo, hermanos? Número uno, otra pequeña introducción a hacer. Número uno, porque es un mandamiento. El mandamiento es no hacer tesoros en el cielo, pero el otro mandamiento es hacer, no, les dije mal, ¿verdad? El mandamiento es no hacer tesoros en la tierra, pero el otro mandamiento es no hacer tesoros. El otro mandamiento es sí hacer tesoros en el cielo. Háblenme, dijo aquel, avísenme. Tesoros en el cielo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos incumpliendo en esto, le estamos fallando a Dios. Y el peligro, hermanos, es las posesiones materiales.
No nos damos cuenta, pero ya nuestra vida está en peligro, hermanos, porque no le estamos invirtiendo ahí. Ahora, hermanos, número 1 dije, es un mandamiento. Entonces no tendríamos por qué, hermanos, decirle a Dios, pero Señor, es que a mí se me hace que eso que dicen los hermanos no es correcto. Es un mandamiento. Tienes que hacerlo, quieras o no. Número 2, ¿por qué tesoros en el cielo? Y va a sonar chistoso, no sé. ¿Por qué tesoros en el cielo, hermanos? ¿Por qué tesoros en el cielo? Háyale lógica al versículo, hermanos. Porque ahí no se corrompe, dice, donde el oír no les hace daño, permanecen esos tesoros. Por ejemplo, si yo saco un billete de 500, que no lo voy a sacar porque... Si yo traigo un billete de 500 y hay dos opciones. El Banco Fuerte de México, ¿cuál es? Banorte. Sí, es verdad. Y de este lado está el Banco Banregio. ¿Cuál por el nombre le llamó la atención? Banorte, ¿verdad que sí? El Banco Fuerte de México. Traigo mis 500 pesos. ¿A dónde los voy a invertir? Por lógica, por el nombre, el título y lo que sea. En Banorte. ¿Por qué? Porque tal vez el banco, ¿cuál le dije? Banregio, a ver si no me acusan. Los de Banregio tal vez están en quiebra. Y ya les han quedado mal a sus cuentavientes. Entonces, ¿a dónde iría yo? Al Banorte. Hermano, así de sencillo es lo que le estoy diciendo. ¿Dónde está invirtiendo usted? Amén. ¿En Bancielo? A ver, anótenlo. ¿En Bancielo o en Bantierra? No se equivoque, hermanos, porque tal vez tengamos mucha inversión en Bantierra. Pero esa inversión, escuchen lo que le voy a decir, esa inversión se va a echar a perder, lo que dijo la hermana. No te va a generar intereses de ninguna manera. Antes te va a robar. ¿Qué te va a robar? Tu vida espiritual. Amén. ¿Qué te va a robar? Tu vida familiar. Amén. Número 1 dijimos, porque es un mandamiento. Número 2, porque el tesoro está en el cielo. Ahí nadie te lo va a quitar. Amén. Nadie. Número 3, porque está bien conservado. ¿Cómo es eso de que está bien conservado? Ahí dice, donde la polilla ni el orín corrompen. ¿Se ha fijado unos billetes que se hacen bien viejos? Ya después nadie los quiere. Bueno, allá en el cielo, hermano, tu tesoro no se va a envejecer. Amén. No se va a devaluar. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Sí. ¿Por qué hay que invertir allá? Número 4, porque tu tesoro está bien cuidado. ¿Por qué está bien cuidado? Ahí lo dice, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Pero por qué no minan ni hurtan? Porque está bien cuidado. Hermano, la mejor inversión que podemos hacer es en el cielo, hermanos. Aquí yo estaba viendo una noticia de una señora que allí en Banco Azteca, ando quemando bancos por todas partes, ¿va? Pero allí en Banco Azteca, ¿sabe lo que le hicieron a la pobre señora? Le robaron todo su chivo. Diría la señorita Laura, pero qué desgraciados, ¿va? Pero, hermanos, le robaron todo su chivo a la pobre señora. Hermanos, pero allá en el cielo no. Hay que invertir, hermanos, en el cielo. Amén. Hermanos, allá está todo bien cuidado. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? El problema es que el corazón de este joven no estaba bien. ¿No le dijo Jesús una cosa? Me falta. Hermanos, tal vez piensas que lo tienes todo aquí materialmente y posiblemente lo tienes. Pero te has puesto a pensar, ¿qué tanto tienes allá? ¿Qué tanto tenemos allá?
Allá va a ser por siempre, hermanos. Había una iglesia, hermanos, en Apocalipsis que se sentía, ¿se acuerda cómo se sentía? Vaya Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Ya vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis 3, 17 y 18. ¿Listos? Amén. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que veas ¿qué? No dice nada. Para que veas lo miserable que eres, lo desnudo que estás. Porque esta iglesia, hermanos, no quería ver su desnudez, su miserables, lo que dice ahí, hermanos. Eran miserables, pero se jactaban de qué, hermanos? De tenerlo todo. Y hay cristianos así, hermanos, que se jactan de tenerlo todo, pero tristemente en el cielo no tienen nada. Número 3. Marcos 10, hermanos, vamos otra vez. Marcos 10, 22. ¿Listos, hermanos? Dice, pero él, ¿ya lo tenemos? Pero él, afligido por esta palabra, se fue bien gozoso, ¿verdad que sí? Porque se iba a quedar con todas las cosas materiales. ¿Por qué se fue triste, hermanos? Si se iba a quedar con todo, Porque no iba a obtener la vida eterna. que no iba a tener la vida eterna. Él lo sabía. Él sabía lo que estaba cambiando por lo que estaba cambiando, hermanos. Él sabía que estaba despreciando la vida eterna. Hermano, ¿cómo es eso posible? Jesús le estaba dando la opción: ven y sígueme, pero vende todo eso y te prometo la vida eterna. Hermanos, qué mente. ¿Sí me entiende? Qué loco era este hombre, hermanos, que pensó, hermanos, que eso lo iba a hacer feliz, pero no, hermanos, dice que se fue afligido y triste, porque tenía muchas posesiones. Número 3, hermanos, le dije, el peligro de las posesiones es pensar que no te falta nada. Número 2, pensar que lo tienes todo y no te hará falta nada. Número 3, pensar que lo que tienes te hará feliz siempre. ¿Cuánto creemos que le duró la felicidad a este joven? No te vayas tan lejos. ¿Cuánto cree que le duró la felicidad a este joven? Entienda la pregunta. Minutos. Llegó muy contento con Jesús y diciéndole que había guardado todos los mandamientos. Y cuando Jesús le dijo, se le acabó. Pero tenía todo. Ese joven sabía, hermanos, que las cosas materiales no dan la felicidad. Pero no quiso. Qué duro hombre, hermanos. Qué duros cristianos que piensan que lo que tienen los van a hacer felices siempre. Y no es así, hermanos. Hay muchos pastores arruinados, hermanos, por pensar que el dinero los iba a hacer felices. Fue su tragedia, hermanos, el dinero. Hay muchas familias que pensaron, hermanos, que el dinero les iba a dar la felicidad. Y dice Pablo, fueron traspasados de muchos dolores. Hay un himno bien bonito, hermanos, que dice, hay un mundo feliz más allá. ¿Lo conocen? Hay un mundo feliz más allá, donde están los santos en luz, tributando eterno loor
al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Aquí no está la felicidad, hermanos. Amén. Nuestra felicidad verdadera, hermanos, está con el invicto y con el glorioso Señor Jesucristo. Amén. No pienses que porque lo tienes vas a ser feliz. Te va a durar un rato la felicidad y vas a ambicionar más y a querer más, porque no has aprendido a honrar a Dios con tus bienes. Pero hay un mundo feliz Amén. más allá. Amén. ¿No se ve? No, no lo vemos. Pero creemos que ya está. Ese lugar. El joven rico, hermanos, despreció esta felicidad por las cosas materiales que tenía. Eran muchas, hermanos, porque no quiso dejarlas. Pero él se afligió, hermanos, por esta palabra, dice la Biblia ahí. Pero él afligido por esta palabra. Le dolió, hermanos, la respuesta que escuchó. Hermanos, y yo sé que a veces nos va a doler la palabra de Dios, hermanos, pero hagámosle caso a la palabra de Dios, hermanos. No la tenemos la palabra de Dios nomás porque es un libro más de los que tiene usted allí para leer, hermanos. Es la palabra viva, hermanos, del Señor. Es lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos, en nuestra vida. Hermanos, si es verdad, hermanos, que la felicidad nunca jamás va a estar aquí, hermanos. Amén. Tenemos momentos felices en esta vida. Cuando yo recibí a Cristo fue un momento feliz en mi vida, muy feliz. Y no solo fue feliz aquí, también fue feliz en el cielo. En el cielo siempre hay gozo, hermanos. Amén. Nunca se acaba. Pero el día que yo recibí a Cristo, dice la Biblia que hubo más gozo, hermanos. También cuando usted, ¿verdad? Pero aún así, hay más gozo allá, hermanos, todavía. Amén. Solo imagínate, hermano, caminar por una calle de oro. Ni la reina de Inglaterra, hermanos. Pero yo sí. Amén. ¿Quién dijo? La Biblia dice. Amén. Crea lo que Dios dice, hermano. Amén. Hermanos, este hombre pensó que su felicidad iba a estar allí, pero en realidad no, porque se fue triste. Se fue triste. Yo le aseguro, hermanos, que esta Navidad, hermanos, muchos van a estar tristes porque no les van a regalar, o no sé, hermano. Pero, hermano, el mejor regalo te lo dio Dios. Amén. Te dio a su Hijo Jesucristo. Fue el mejor regalo, hermanos. ¿A alguien te ha regalado algo así? Nadie. A mí me han regalado cosas, pero nada supera eso. Hermanos, nada te va a hacer feliz eternamente más que los tesoros en el cielo. Amén. Hermanos, solo Cristo te va a hacer feliz. Amén. Allá en la gloria, hermanos, hay una mansión que el Señor está preparando. Qué tremendo, hermanos. Amén. Pero nada, hermanos, nada de lo que dejes o nada de lo que des se compara con lo que el Señor te está preparando en el cielo. Y hermano, ¿a poco a mí te está preparando algo en el cielo? Amén. En primer lugar, la bienvenida. Ah, qué padre, ¿verdad? Proyéctense, hermanos. Ya váyanse. No, proyéctense, hermano, va a entrar al cielo. Sí. Amén. Aunque sea de panzazo, pero allá vamos a andar, dijo una hermana. Aunque sea allá con los olvidados del Señor, pero ya voy a estar. Hermanos, estamos destinados para ir al cielo, hermanos. Amén.
Yo no estoy dudando, ni estoy diciendo a lo mejor. Estamos destinados para ir al cielo, hermanos, y tenemos que ser felices con eso, hermanos. Aunque no tengamos aquí nada, pero gracias a Dios que sí tenemos, hermanos. Gracias a Dios que nos ha provisto. Gracias a Dios que nos ha dado. Gracias a Dios, hermanos, que no nos falta, hermanos, y lo podemos decir, que Él lo ha hecho posible en nuestra vida, que su gracia nos ha acompañado todo este tiempo, hermanos, pero un día, hermanos, estaremos con Él por toda la eternidad, hermanos. Amén. No es peligroso hacerlo. No es peligroso acercarte. No es peligroso acercarte más al Señor. Antes es beneficioso para nosotros. Amén. No le hagas caso a la gente que te dice, no, tú debes de estar más acá con nosotros. No, yo debo estar con el Señor. Amén. Porque el Señor, hermanos, me va a dar la felicidad que ninguna persona me puede dar. Amén. Y que ninguna persona me ha dado, hermanos. Amén. Pero surgen las preguntas, hermanos. Y con esto terminamos. Marcos 10, versículo 28. Pónganse de pie, por favor. Se nos quita el frío. Marcos 10, 28. Ya sabes, siempre hay uno. ¿Sí? Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué? ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Estaba comparando con aquel. Aquel no quiso dejar nada y no lo siguió. Pedro, ¿qué hizo? Le dice: Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Y qué? Y te hemos seguido. Y te hemos seguido. 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí. Fíjese bien, hermanos. ¿Y de quién? Y del Evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué cosas? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es peligroso, ¿no?, las posesiones. Amén. Pero es peligroso cuando no honras a Dios con eso. Hermanos, y muchos cristianos en este tiempo, en esta actualidad, en esta iglesia, piensan que eso los hace felices. Y no es así. A lo menos, hermanos, sí, a todos nos gustan las cosas materiales, hermanos. Queremos estrenar, queremos gastar en algo, queremos darle a alguien especial. Está bien. Si Dios te ha dado, está bien. Pero honra primero al Señor con tus bienes. Y los tesoros, hermanos, en el cielo, incalculables, hermanos, tremendos. Hay un canto bien bonito que dice, no voy a cantar, pero hay un canto, es que cuando alguien dice así, sí canta, pero yo no. Hay un canto bien bonito que dice: soñé que fui al cielo. ¿Te acuerdas? Amén. Y ahí estabas tú. Y luego hay una parte, hermanos, donde dice que esa pequeña ofrenda que diste, no sé cómo dice, algo así, ¿no? Una pequeña ofrenda. Le dice el que está cantando, en que esa pequeña obra de generosidad, no sé qué, pero grande, ¿dónde, hermano? En el cielo. Todo lo que haces aquí, materialmente hablando, aquí nos puedes impresionar, o podemos impresionar, o impresionamos, pero donde vale lo que estás haciendo aquí es allá. Amén. Así que, o sea que de allá espera, no de aquí. Dios es bueno, hermanos. Amén. Nos ha dado demasiado, mucho. Honremos, hermanos. Honremos. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre.